Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Este que te habla es el doctor Julio Sotero y te doy la bienvenida nuevamente allí a tu canal de Bridge TV, a través de YouTube y a través de la página de bridgenetwork.cc. Gracias por estar allí y ser parte de esta experiencia virtual en esta comunidad virtual que se ha edificado a través de esta enseñanza durante todo este año. Así que gracias por estar allí. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Invita a alguien a que lo haga para que reciba una notificación una vez un nuevo video o una nueva actividad. Sube a las redes para que seas parte de ella y recibas herramientas para tu asignación espiritual. En esta ocasión hemos llegado a otro punto pivotal en las enseñanzas que ya llevamos parte del año pasado. Hemos comenzado este año en progresión. Seguimos avanzando en cuanto a lo que es una nueva conciencia y tocando aspectos que se van añadiendo paso a paso, edificando renglón tras renglón, línea sobre línea, en cuanto a lo que es una nueva conciencia y los aspectos del reino. Algo glorioso. Sigue revisando las notas, sigue revisando todo lo que es lo que has tomado en tus notas, en lo que es las enseñanzas. Vuélvelas a ver, están allí, esperando a que repases y puedas abrazar otra verdad revelada, verdad presente que se revela para ti a través de este canal. Puerta abierta, ventana que se abre para bendecirte. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la obra del Espíritu Eterno. Sí, la obra de lo que es el Espíritu Eterno y el Espíritu Santo, su llenura, entendiéndolo desde la perspectiva de Dios, desde el entendimiento de Dios, para que sea beneficio y provecho a ti como heredero de un nuevo pacto, ministro competente, un iluminado, uno que desarrolla una nueva conciencia. Y cuando hablamos del Espíritu Santo no podemos arrojar la piedra muy lejos de lo que es la experiencia en el libro de los Hechos, de la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, recuerda, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo creo que en la vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que eran testigos de eternidad, testigos que le dieron un golpe al hampa de las tinieblas, testigos vivenciales. Pero algo glorioso que remarca esta escritura, que hay que leerla con ese entendimiento de una nueva conciencia. Recuerda, cuando hablo de la nueva conciencia, no estoy hablando de algo nuevo, algo revolucionario, aunque pudiera serlo, sino algo que viene desde la eternidad. Te estoy hablando desde el punto del kainos de Dios, algo que viene de arriba, que pertenece a un pacto eterno, que vive tres etapas proféticas, lo que fue, lo que es y lo que será. Por eso es eterno, porque viene de arriba, viene desde esa atmósfera que imparte verdades que te llevan a desarrollar y a manifestar como canal de bendición lo que Dios ya determinó desde ese punto de eternidad. Es como hablaba del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, lo que le ocurrió a Cristo en la cruz del Calvario no le fue sorpresa al Padre, ya lo vivieron. Lo que fue es que se juntó tiempo, espacio, eternidad manifiesta en ese tiempo. Y vino un cumplimiento y se estableció un pacto. Estas cosas hay que entenderlas a la luz del entendimiento de Dios para que los días no meramente sean días malos, sino de avance en tu vida. Entremos a la materia, comenzando en el libro de Hechos, capítulo 2. No podemos pasar por alto esta escritura. Y es interesante porque mientras revisaba las notas para comenzar el estudio, fue evidente del Espíritu traerme esta escritura a mi
entendimiento y no dejarla pasar o dejarla allí. Había que tocarla por este detalle. Dice la escritura en Hechos capítulo 2 que cuando llegó el día de Pentecostés, el verso 1, estaban todos unánimes juntos. No puedo entrar allí en ese tema de unánimes juntos porque entonces tendría que entrar en otro tema y no quiero desviarme. Eso lo tocamos luego. Pero dice, y de repente vino del cielo un estruendo, vivieron un de repente de Dios. El de repente de Dios siempre viene a traer un nuevo entendimiento. Ahora, y se les aparecieron, verso 3, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos, sobre las cabezas. Hubo un fuego. Mírame, hubo un fuego sobre, no era meramente sobre la cabeza, sino que estaba manifestando así lo que estaba ocurriendo en sus cabezas. Te lo dejo ahí. Ya estamos entrando en esos temas donde la escritura dice o expresa algo que no dice, pero detrás de ello se dice algo mayor. Seguimos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Quién hablaba? Ellos. No, ellos manifestaban lo que el Espíritu le daba a que hablasen conforme a su capacidad. Wow. Y dice el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia cuenta o lengua las maravillas de Dios. Y dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua las maravillas de Dios? Entonces yo te hago una pregunta. Lo que recibieron fue el don de lenguas o recibieron la capacidad de expresar con entendimiento un mensaje que venía del cielo para que los hombres que oían lo entendiesen y pudieran responder. Porque después de eso respondieron. Wow. 3,000 respondieron. Porque lo entendieron. Tú no puedes responder a lo que no entiendes, mas no así respondes a lo que entiendes. Eso quiere decir que el Espíritu Eterno vino para traer claridad en cómo ellos traer un mensaje. El reto del siglo XXI, apostólicamente y proféticamente, es traer en un lenguaje de entendimiento un mensaje que no tiene palabras en el mundo lineal. O sea, que no se entiende a una simple expresión. Wow, ese es nuestro reto. Es un reto. Por eso, el Espíritu Eterno, llámese Espíritu Santo, llámese Consolador, llámese Espíritu Eterno, trae verdades para que las podamos entender, operar, accionar y manifestar. Entonces hay una respuesta. Por ende, hay realidades del Eterno que debemos de manejar. Se debe de tener conciencia de estado y no simplemente de estar en un edificio cuando se trata de ciudadanos del reino. Se están tomando las cosas más tiempo de lo que se deberían tomar. Se está
viendo como un atraso, como que no se está viendo lo que Dios ha declarado. Algo está ocurriendo. Vamos a comenzar con una escritura que de ahí vamos a partir con esta enseñanza. Y se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 1 y verso 2. Leo de la siguiente manera. Pablo dice, o escribe, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme esta locura. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que trae entendimiento, con un solo hombre, con un solo marido, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahora mira por dónde viene el verso 3. Lo que leímos es el contexto de la siguiente declaración, por cuanto Pablo la declara. Debe de ser ya conocida por ustedes. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Wow. Con un solo esposo. Quiero que entiendan, en un solo esposo os he desposado. No hay otros esposos que traigan otro entendimiento. Es un solo entendimiento. Es el Espíritu Santo el que se manifiesta para traer estas verdades. Por ende, escuche bien, es el Espíritu Santo que hace que las cosas que se han proclamado sucedan y no queden en un exilio. Lo voy a volver a decir. Para que no queden en un exilio. ¿Dónde comienza todo esto? Vente conmigo al libro de Juan, capítulo 15, donde Jesucristo comienza a hablar del Espíritu de verdad. Él habla en el verso 26 la siguiente manera, o declara la siguiente declaración. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Poderoso. ¿Ves? Verdad presente de donde proceden las cosas es fundamental. Jesús está diciendo, va a venir una verdad que procede del Padre. El Espíritu Eterno os hará saber. Esto es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Porque lo que procede de Dios es de beneficio a sus hijos. Una cosa es saber o haber sido creado por Dios y otra cosa es decir, yo procedo de Él. Por eso, en Juan capítulo 16, más adelante, en el verso 13, Cristo sigue declarando, pero cuando venga el Espíritu Santo, esto es poderoso, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad que es revelada, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow, este verso realmente encierra lo eterno, lo que fue, lo que es y lo que será o vendrá. Por eso se llama el Espíritu Eterno, porque viene desde esa eternidad donde no hay espacio, no hay tiempo, todo es perfecto para manifestarlo en tu ámbito. Se ha sido muy benévolo, escuche bien, muy, pero muy benévolo con la ignorancia. Y cuando ignoramos esto, traemos un exilio a verdades que Dios está preparado o ha preparado para nosotros. La vida del Espíritu tiene que ver con energía. Hay una medida energética en nosotros. Esa medida
Se debe de entender correctamente porque es sabio poder administrar la fuerza para aquello que fuimos llamados. Y cuando la fuerza es mal invertida, dejamos a un lado lo que realmente es importante. El asunto es que se nos revele la verdad que procede del Padre. Por eso los conceptos del reino van dirigidos a ver y a tener, a darnos entendimiento, a que veamos lo caro que nos sale vivir en ignorancia. Porque la ignorancia en el reino se asocia con una escasez, más aún con un estado de escasez. Que no piensen meramente en gente pobre o marginada, sino que traspasa el estado social, esa pobreza, y aún el económico de cada persona. Por ende, es una cavidad espiritual, una estructura que está allí para detenerte, para que no avances. Permíteme hacerte esta advertencia. La ignorancia absorbe más costo que la sabiduría. Te va a costar más vivir en ignorancia que caminar con un entendimiento pleno. Por eso Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 13, dice de la siguiente manera: el cual, hablando del Espíritu eterno, en Cristo Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Note bien, he escuchado, yo lo citaba a sí mismo. Yo era de aquellos versiculares. Yo tuve que pasar por una operación de versícula. Porque caminábamos en un abrazar de versículos, pero no entendíamos y los repetíamos y aún alterábamos porque le dábamos más énfasis a la ignorancia que a lo revelado. Y muchas veces, y es duro decirlo, pero es realidad, me encontraba yo diciendo o citando esa escritura mal, el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al reino. Las tinieblas no tienen reino, más así son potestades, son autoridades ilegítimas donde se opera. El único reino lo tiene el Hijo, trasladado de la potestad o la influencia de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que ahora va a gobernar sobre esas tinieblas. Por eso, tinieblas en la Escritura es igual que ignorancia. Es una ignorancia. Ignorancia no es un simple yo no sé, sino que la ignorancia es una estructura. Su fin es que una generación de hijos no vea aquello que Dios quiere que veamos. Cuando oímos el vocabulario del reino, se debe de crear un impacto en nosotros. Pero se ve una falta de tecnología espiritual. Es como tener el médico, pero no el bisturí para la operación. Es como tener el médico, pero no el hospital. Es como tener el médico, pero no la instrumentación que manifieste la capacidad que tiene el médico. Debemos de entender el concepto. La base de la iglesia son los hijos. Porque si caminamos como hijos, podemos llegar a entender que somos familia, pero también, aparte de ser familias, somos iglesia. ¡Wow! Conceptos que debemos de entender. Y hace falta una estructura para ser familia y otra para ser iglesia. Recuerde, ambas resuelven cosas diferentes.
Y la labor del Espíritu es capacitar para avanzar en una tecnología espiritual que nos lleve a un avance cada día. Por eso las tinieblas se conforman en una estructura para crear un mundo de ignorancia. Y todo lo que viene, los pueblos lo viven desde un plano de ignorancia. Los apóstoles y el reino están en tu disposición, están a la mano. ¿Para qué? Para que todo lo que viven los pueblos lo puedan vivir ahora, fuera de la ignorancia, y traer una tecnología o una alta definición de lo que es Cristo y su sinceridad. Pongámoslo desde este punto de vista o desde esta forma. Hoy día la tecnología ha avanzado. Yo estoy hablando de una tecnología espiritual. Pero la tecnología de hoy no para. Hoy día hay lo que se llama alta definición. ¿Cuántos de ustedes, al igual que yo, llegamos a ver una película que no fue en alta definición, que fue en un modo análogo? No veíamos la diferencia. Nos acostumbramos, nuestra visión se acostumbró a ver lo que era una película bajo el sistema análogo, pero llegó la alta definición. Y la alta definición marca los detalles, se ve con claridad. Ahora cuando tú ves la película en alta definición y la ves también y la comparas con análogo, ves cuán empañado estaba lo análogo. En estos días estaba viendo una película con mi esposa, o mi esposa, mejor dicho, estaba viendo una película. Yo salí del cuarto y ella lo estaba viendo en un canal. Y yo vi el canal y lo vi un poco empañado. Y dije, Margie, ¿por qué estás viendo esto análogo? Se ve empañado. ¿Sabes que ese canal está también en alta definición? Dale otro botón. Y cuando le dio al botón, el botón la llevó al canal de alta definición y ahí se vio la claridad. Se veía clara la imagen. Se veían los detalles, se veía definida. Eso es lo que trae el Espíritu Eterno. Que tu vida marque una alta definición de lo que es Cristo y su vida y no tu vida y tus deseos. Wow. A alguien Dios le está hablando en esta hora. A alguien Dios le está hablando en esta hora. Deja de vivir una vida análoga donde todo está empañado, donde no hay definición. Vive una alta tecnología con el Espíritu Eterno. My God. Que se vean los detalles. Que se vea realmente lo que estás llamado a expresar. Por eso el Espíritu de Cristo opera en un nivel que no es común a nuestro ojo. Por eso, para el pueblo de los iluminados, para el que ha sido lleno o iluminado en el entendimiento, santidad tiene otra definición. Santidad no es el arte de dejar el pecado, sino la tecnología, la mejor tecnología para manifestar lo que Dios te ha otorgado. Es una definición de Cristo hacia el mundo a través de una vida espiritual. Deja de estar hablando de que estoy viviendo la vida del Espíritu y lo que estás creando es una moda, una actitud diferente, que eso es lo que se está viendo día a día. Todos dicen tener la vida del Espíritu, pero son diferentes. Wow. Tengo que aguantarme porque no quiero crear ese tipo de controversia en este momento. La voy a creer más tarde, pero no ahora. Permítame terminar. ¿Ves? Mostrar tecnología rápida que ataque la raíz de donde se mueve la ignorancia en nuestro llamado. Por eso en Hechos capítulo 17, vayamos allí un momento. En el libro de Hechos capítulo 17, verso, mantente allí, no te vayas. Capítulo 17, verso 30, dice la Escritura: porque en Él vivimos
y en Él nos movemos. Estoy leyendo el contexto del verso 28. Y en Él somos. Pero el verso 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que tengan una metanoé, que tengan un cambio de mente con un cambio de dirección, porque tu mente solamente cambia cuando hay un entendimiento nuevo y ese entendimiento te va a hacer caminar hacia Él. Dios está calificando en este verso la ignorancia en tiempo. Por eso yo declaro que el tiempo se termina hoy. Ese tiempo de caminar en ignorancia se termina hoy. Voy a decir algo muy reactivo y algo que va a chocar, pero para eso estamos. Para ponerle un tapaboca a la ignorancia. Pablo dice, para que callemos así la ignorancia. Porque la ignorancia tiene voz. Por eso, el Hades del siglo XXI es la forma y la manera como la ignorancia se ha construido para impedir el avance de la revelación. Recuerda que revelación no es tener información. Revelación es adquirir un entendimiento. Entendimiento que viene a través del Espíritu Eterno cuando lo aplica a nuestra vida de una manera poderosa. Permítame terminar. Voy a concluir. Creo que te he dado mucho hoy. Mucho que pensar y mucho que entender. Pero ven conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Efesios. Vamos a leer el verso 17. Dice, el apóstol dice, o escribe, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando tú caminas sin entendimiento, caminas en una vanidad de tu mente, en lo que tu mente puede generar, en lo que tu mente puede desear, en lo que tu mente quiera decir, en lo que tu mente quiera expresar, y no así lo que quiere expresar el Padre. Él dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento. Oh Dios, ¿qué es esto? ¡Wow! Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. ¡Wow! ¡Wow! Que en ellos hay por la dureza de su corazón. Tú tienes tu corazón duro cuando no quieres cambiar. Tú tienes tu corazón duro cuando no quieres permitir que el rey gobierne tus sentidos. My God. Dice, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Por la dureza, no quiero cambiar, soy así, me criaron así, yo soy de esta manera porque mi cultura, yo vengo de este pueblo, en este pueblo eran nuestras costumbres. Sal de tu tierra y de tu parentela. Estoy hablando a hombres que saben que Dios le ha dado más y no han visto la manifestación de Dios porque están sumergidos, atados a costumbres culturales. Dios viene a romper esa cultura en esta hora. Wow. Sí, mira lo que dice el verso 19, no quiero pasar por alto esto. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad. Y el apóstol exhorta y le dice el verso 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Llamó a Cristo enseñanza, estilo de vida, entendimiento claro que viene por el Espíritu Eterno. Por eso el propósito del Espíritu Santo es anticiparnos,
Y mucha de la derrota que viven algunos creyentes es por no anticipar ni prever lo que viene. Este es el primer nivel para que velos de la mente caigan. Dios está haciendo que caigan los velos. Por eso la serpiente era astuta, porque hablaba. Esa serpiente era astuta porque tenía una voz. La lucha que tenemos hoy día es contra esa voz. Esa voz que te dice, no lo hagas. Tú sabes lo que va a decir la gente. No te metas. Cállate. Es como aquella voz que le decía a Bartimeo, cállate, no molestes al maestro. Pero Bartimeo estaba en otra dimensión. Él entendía que la persona que estaba allí podía levantarlo, no de una ceguera física, sino de restaurar unos sentidos. ¿Sabías tú que Bartimeo era el Mefiboset del nuevo pacto? Fue el que dijo, ten misericordia de mí, hijo de David. David tuvo misericordia, David estaba en su trono y decía, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl en el cual yo deposite misericordia? Y de esa manera Bartimeo le habló a Cristo, hijo de David. Aquella gente no le hablaba como hijo de David, pero Bartimeo tenía un entendimiento. Él entendía quién estaba allí y lo detuvo y Jesús lo mandó a llamar y le devolvió la vista. Por eso los 5 sentidos son captores que si no los educamos a la vida del espíritu, actuarán contra ti. Debes de ser el hombre espiritual que Dios ha llamado y asignado. Por eso la serpiente son los 5 sentidos. Son aquellos captores que si no los educamos, no podremos operar en la vida del espíritu. Las serpientes son esos sentidos que actúan para sacarte de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta fidelidad es eterna. No se puede definir con códigos humanos. La fidelidad es un ámbito donde allí la obra del Espíritu te conecta con el lugar de donde procedes. Qué glorioso. Qué glorioso. Porque ahora puedes entender la reforma, que no se produce con algo que Dios te va a dar, sino con algo que Dios te va a quitar. Te va a quitar el velo, te va a quitar peso para que puedas correr la carrera que tienes delante eficazmente. ¡Wow! Quiero dejarlo ahí. Quiero invitarte a que vuelvas a repasar la lección de hoy. Conéctala con las notas de las clases pasadas. Mantente conectado a lo que es el Bridge TV. Suscríbete al canal. Mantente allí con nosotros y te esperamos en una nueva conciencia. Y deja que la llama del Espíritu arda en tu corazón para que puedas manejar los asuntos del reino. Te bendigo. Te veo la próxima semana. Adelante.